Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Octavio García Ortega. Actualmente curso el octavo cuatrimestre en la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Contemporánea de las Américas, UNICLA Plantel Huetamo, y hoy voy a hablarles de un tema acerca de la materia de Pedagogía de la Comunicación. El tema es Comunicación Educativa en el Aula, o el SEA. La educación es un proceso social y sociohistórico. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación siempre va a depender de una época y del momento en el cual va a depender de los procesos sociales, por así decirlo. Va a depender tanto de la ideología de la sociedad, de los cambios de la sociedad, los cambios tecnológicos, culturales, ideológicos. También la educación, por ello, debe estar unificada a los fines del ser humano, a los fines psicológicos, a los fines de una educación integral que englobe lo que es la parte psicológica, la parte psicomotriz o física del ser humano, la parte social precisamente y la parte tecnológica. La educación también es así un proceso de producción y reproducción de ideas de determinada sociedad en determinado contexto sociocultural. Es por ello que el SEA o la comunicación educativa en el aula tiene mucho que ver dentro de la educación y se incorporan así las herramientas tecnológicas ya que la sociedad lo demanda, porque ya no es lo mismo dar clases hoy en día en la actualidad que dar clases en el siglo pasado, en el siglo XX. El individuo siempre debe estar en interacción para que pueda comprender y le sea significativo el aprendizaje dentro del aula. Este plan o esta metodología del SEA de la comunicación educativa en el aula siempre está apegada a lo que es el plan y currículos de estudio vigente, es decir, a lo que determina la Secretaría de Educación Pública en México, en el caso de México, en nuestro país, la SEP. Y debe, el individuo aprender lo que enseña el maestro de forma coherente y significativa, conforme al contexto, a las necesidades de los alumnos y a las necesidades del contexto donde vive. El aula es pues así un espacio de interacción social, ya que en el aula se viene a socializar, se viene a comprender y se viene a debatir, a reflexionar temas que tienen que ver referente a la vida cotidiana de todos los seres humanos en desarrollo, en este caso la formación de los alumnos. Requiere también de principios básicos teóricos, como es la teoría de sistemas. ¿Qué quiere decir la teoría de sistemas? Que siempre estamos en interacción. La educación con la política, con la cultura, con la sociedad. Teoría de la mediación con la sociedad. La teoría también de la comunicación, precisamente porque si no tenemos un canal o un código de comunicación adecuado, una interacción no se va a dar entre el emisor y el receptor. Es así que también estas teorías requieren de otras teorías o metodologías de aprendizaje, como es la educación integral, la comunicación participativa, el lenguaje verbo audiovisual. Y aquí quiero resaltar una cosa: verbo, palabras, audio y visual, que quiere decir que los seres humanos aprendemos tanto de palabras escritas como escuchando y observando, y entran aquí los estilos de aprendizaje de los seres humanos. También está la parte del aprendizaje significativo. Debemos aprender significativamente algo, si no, ¿para qué estamos estudiando? ¿Para qué vamos a la escuela si no vamos a tener un aprendizaje realmente que nos sirva para los fines del ser humano? También pretende realizar una vinculación pues significativa entre el alumno, contexto sociocultural del alumno y los contenidos del currículum, donde dando así un significado a la enseñanza y al aprendizaje. ¿Qué tiene chiste de ir a una escuela y nada más aprender algo que al maestro se le ocurre? No, sino que tiene que estar vinculado con el plan de estudios y también vincularlo, ser capaz el maestro de vincularlo al contexto sociohistórico cultural del alumno. También se utilizan pues lo que son las diversas metodologías
para el aprendizaje y la enseñanza-aprendizaje, como lo es el aprendizaje colaborativo, trabajar colaborativamente entre los alumnos para que estos interaccionen a través de la comunicación asertiva. Y la relación imagen-verbo audiovisual, no lo vuelvo a poner aquí, el uso de las tecnologías, el uso de las nuevas herramientas tecnológicas que hoy en día a raíz de la pandemia han tenido gran auge. La educación pues debe ser integral, dando auge o desarrollando las partes o el área intelectual, afectiva y psicomotora de los alumnos, formándolos para que se integren a la sociedad en la que actualmente estamos inmersos, y de alguna u otra manera el ser humano es social y siempre va a estar en interacción a través de la comunicación. Y también se fortalece la educación a partir de tres ejes: el eje teórico, el eje de contenidos, el eje de carga de horario, de carga horaria, y el eje de evaluación. El eje de teórico pues prácticamente son toda la teoría que hay sobre lo que los contenidos que el plan de estudios debe regir la educación, y el eje horario es prácticamente cuánto tiempo vamos a dedicar los maestros, los alumnos, para aprender, para reflexionar y para comprender el mundo que nos rodea. También viene lo que es el eje de evaluación. Toda acción dentro de la práctica educativa debe ser evaluada, de lo contrario no tiene significado y no tiene lógica. Primero debemos diagnosticar cómo están nuestros alumnos en el área de sociales, en el área de lenguaje y comunicación, en el área de pensamiento matemático, para partir de allí y enseñarle lo básico, lo adecuado para con los alumnos. Hacer una evaluación diagnóstica, después una evaluación formativa que se da en el diario vivir, en la vida cotidiana dentro del aula, en esa comunicación que está ahí entre alumno, docente y padre de familia. Y también la evaluación sumativa, que nos va a arrojar un número para poder validar y certificar la educación primaria, secundaria y universidad o media superior de los alumnos. Pues bien, sería todo de mi parte, muchas gracias.